respira tiene una energía constante, pero al administrar la dosis de radiación y cortar ese suministro de oxígeno, la célula se vuelve hipóxica, lo que hace que sea una célula mucho más débil. Exacto, una célula débil, la cual al momento de reoxigenarse nos va a permitir seguirla atacando para evitar que se vaya a reproducir nuevamente. Entonces, lo que hace la radiación en este paso es debilitar la célula para que al momento de volverla a irradiar no siga creciendo. La redistribución, lo que les decía, las células tumorales no son iguales de radiosensibles, depende del tipo de célula donde esté localizado, el tipo de órgano y también de las fases en las cuales está reproduciéndose. Estas fases G2 y M son las fases donde la célula ya está a punto de completar el proceso de división celular. El paso G1 y el paso S, que es un paso previo, prepara los organelos celulares para esta reproducción, y el paso G2 y el paso M, ya los organelos están listos para dividirse, para empezar todo ese proceso. Entonces, la fase G2 y la fase M es la fase de más radiosensibilidad dentro de la célula, y por eso trata de atacarse en ese tipo de pasos. ¿Y cómo sabemos cuáles son ese tipo de pasos? Siempre las células están en constante reproducción, y nosotros en radioterapia lo que hacemos es estar atacando diariamente las células. Por eso es que damos dosis por fracción, es decir, que damos un día una dosis, al otro día otra dosis, y otra dosis, y otra dosis, porque las células al perder, y lo vamos a ver en la siguiente, cuando pierden tratan nuevamente de repoblarse, y como las células tumorales no tienen un control específico, al perder una célula se va a repoblar mucho más rápido, entonces no va a cumplir todo ese ciclo y van a ser células más débiles de las iniciales. Entonces la redistribución lo que nos permite es que con el fraccionamiento de dosis ataquemos de una manera mucho más rápida a las células que se encuentran en división celular. La reparación, lo que les acabo de decir, es cuando las células, ejemplo, se perdieron 10 células tumorales, el tumor dice tenemos que reponer esas células que nos quitaron e incluso hacer muchas más. Y por eso empieza a tener un crecimiento mucho más acelerado. Pero si ya eran unas células que no estaban totalmente maduras cuando inició el tumor, en este proceso van a estar mucho más inmaduras todavía. Entonces va a ser mucho más fácil atacarlas dándoles una dosis diaria de radiación. Y finalmente, la repoblación, que ya es el aumento del número de divisiones celulares, para compensar esa parte de pérdida que tiene por medio de la radiación. Entonces, en radioterapia damos fraccionamiento de dosis teniendo en cuenta todos estos pasos que se producen en la célula. La propagación intrínseca, la repoblación, la reoxigenación, la redistribución. Entonces, esas partes se tienen en cuenta radiobiológicamente para administrar un tratamiento. Ahora, dejamos descansar al paciente unos días para que algunas células sanas que hayan sufrido una dosis de radiación se vuelvan a reparar. Como las células sanas tienen la capacidad de regenerarse, lo que hacemos es dejar descansar al paciente unos días para que esas células nuevamente vuelvan a repararse y no vaya a tener una mutación inducida por radiación. ¿Listo? Y también se tiene en cuenta que la dosis de las sesiones debe tener un intervalo de tiempo, generalmente son 24 horas, pero hay pacientes que por tratamientos o por costos a veces se los irradia 2 veces en el día, pero hay que hacer descansar por lo menos unas 6 a 8 horas para que las células normales, que es el lapso de tiempo más o menos en el cual se regeneran, nuevamente se puedan volver a irradiar. Señor. Profe, y si digamos que en el proceso de la radioterapia una célula buena no cumple, digamos que ese proceso de regeneración, o sea, todo ese ciclo, ¿es posible que esa célula tenga una mutación a futuro? No, va a morir. Va a morir porque la radiación está atacando el núcleo de la célula. En el núcleo está el ADN.
Entonces, si hay una célula por ahí que está medio dañada, pues al cortársele la cadena de ADN no se va a reproducir, sino que va a morir. Pero las células normales tienen la capacidad de regenerarse. ¿Listo? Entonces, ya saben cuáles son las 5 R de la radioterapia. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que son los equipos de teleterapia. Ya les expliqué ayer rápidamente que teníamos un cobalto 60 y un acelerador lineal. Aunque ya han evolucionado los equipos, ya hay un Tone Therapy, un CyberKnife, nos permiten hacer tratamientos mucho más precisos. Pero, en cuestiones de, vamos a hablar acerca de lo que es el cobalto 60 y el acelerador. El cobalto 60 era una máquina que se usó hasta aproximadamente unos 8 o 10 años, ya está en un desuso. Estos tenían la característica de que no generaban la radiación, sino que tenían un isótopo radioactivo en su cabezal. Ese isótopo radioactivo, después de la creación de los reactores nucleares, son isótopos reactivos sintéticos, es decir, que se crean en un reactor nuclear. El cobalto 60 nace de un bombardeo en el núcleo del átomo de cobalto 59, al cual se lo bombardea constantemente, se le adhieren neutrones al núcleo y esto lo convierte en un cobalto 60. ¿Listo? El cobalto 60 tiene en su átomo 27 protones, 27 electrones y 32 neutrones. Entonces tiene una inestabilidad que ya lo vimos al inicio. Y al tener esa inestabilidad y buscar su estabilidad electrónica, lo que hace es liberar energía y la libera por medio de radiación ionizante. Y esa radiación ionizante era la que se utilizaba en nuestros equipos de cobalto 60 para administrar los tratamientos como tal. La energía que tenía esta fuente de radiación era aproximadamente de 1.13 megaelectronvoltios hasta 1.33 megaelectronvoltios. Pero para el uso médico o de tratamiento se utilizaba el 1.25 megaelectronvoltios. Esta era una energía más o menos estable. Como les comenté, los radioisótopos liberan energía constantemente y tienen un periodo de vida, es decir, de vida media, que en un momento determinado la energía inicial que tenía decae a la mitad. El cobalto 60 tenía un periodo de vida media o de desintegración de 5.27 años. Es decir, que a los 5.27 años la energía de la fuente radiactiva, 5.27 años, ya había disminuido prácticamente a la mitad y los tratamientos se iban a ser mucho más extensos porque tenía una energía menor. Y en ese momento tocaba cambiar la fuente, reemplazarla, que era un gasto adicional porque tenía que ir, si no estoy mal, creo que iba en Geominas. En Geominas es el encargado de tener en cuenta y de verificar todos los procedimientos que se hacen con material radioactivo en Colombia y de desecharlos también. Lo que hacían era ir a cambiar la fuente, sacar esa fuente que aún seguía emitiendo energía, pero en menor cantidad, desecharla y colocar una nueva. El cobalto 60, cada 5.27 años decae a la mitad y en un punto determinado, cuando ya encuentra su estabilidad, se convierte en níquel 60. ¿Listo? Se transforma, cuando alcanza la estabilidad, se transforma en níquel 60. Y estas se dice que eran máquinas que giraban montadas isocéntricamente, que giraban alrededor del paciente. No irradiaban de una manera constante, es decir, que el equipo giraba y mientras giraba irradiaba, sino que esto lo hacían por campos. Es decir, el equipo se posicionaba la fuente, irradiaba, luego buscaba otro campo, posicionaba fuente, irradiaba, y así sucesivamente. Habían tratamientos que tenían hasta 7, 8 campos y otros que tenían hasta 2 campos. Todo dependía del tratamiento. Las partes que tenía este equipo de cobalto 60, un cabezal, un estativo y una mesa de tratamiento. Dentro del cabezal se encontraba la fuente de radiactivo, es decir, la fuente de cobalto 60. Era una pequeña cápsula, un pequeño cubito que se encontraba aquí dentro,
todo el cabezal estaba blindado, estaba plomado para evitar que esa radiación saliera al exterior. Es decir, el cubo donde estaba la fuente estaba ubicado en este punto, y en este punto era una zona segura porque no había radiación externa. A la hora de posicionar al paciente y administrar el tratamiento, el equipo se activaba, desplazaba la fuente hasta la posición ON, que tenía aquí un orificio dentro del cabezal, y por ahí salía la dosis de radiación. Por ahí empezaba a irradiar el equipo. Esto también tiene unos colimadores. ¿Saben qué son colimadores? ¿Qué son? Lo que permite guiar la radiación, focalizar la radiación, que no haya radiación dispersa. Exactamente. Estos equipos también tienen colimadores, a excepción de radiología. Los colimadores es para enfocar un campo visual, ¿cierto? Para que nos podamos guiar y determinar dónde vamos a irradiar. Estos colimadores lo que hacían era más o menos igual, pero no nos da un campo visual, sino nos da un campo de tratamiento. Es decir, posicionábamos al paciente sobre el campo de tratamiento y sabíamos que ahí donde nos decía la luz es donde se iba a irradiar. Entonces lo que hacen estos colimadores es homogenizar el haz, porque sabemos que el haz sale en forma cónica, ¿cierto? Lo que hace aquí es homogenizar para que el haz de radiación no se disperse, no haya una radiación dispersa, sino que se concentre a la zona a la cual vamos a irradiar. Profe, el paciente se le hace una marcación. Ya voy. Está bien que me pregunten, ¿listo? O sea, no me enojo que me pregunten, pero cuando les digo ya hoy no les respondes porque más adelante voy a explicarlo más a profundidad, ¿listo? Entonces ya te explico. Este es otro bosquejo de cómo estaba por dentro el cabezal. Aquí tenemos los colimadores, si podemos observar. Este haz de radiación que va por aquí es el que se homogeniza. Este de acá es la radiación dispersa que queda dentro del colimador. Y ya lo que sale es un haz homogéneo que nos va a permitir administrar la dosis. Este es el estativo, aquí estaba toda la electrónica del equipo, la que movía el equipo, la que lo hacía girar, la que lo posicionaba. Este tenía un contrapeso porque el cabezal obviamente estaba plomado, era muy pesado. Esto lo que hacía era balancear el equipo para que él pudiera girar alrededor del paciente. Y tenemos la camilla de tratamiento. Esta camilla de tratamiento tiene unas características y es que se permite hacer movimientos de desplazamientos verticales, longitudinales y laterales. ¿Listo? Estas camillas se mueven en los tres ejes: el eje Y, que es el longitudinal, el eje X, que es el lateral, y el eje Z, que es el vertical. ¿Listo? ¿Por qué permite hacer estos movimientos? Porque necesitamos llevar al paciente a un punto específico. Y ese punto específico se llama isocentro. ¿Qué es el isocentro? Es un punto en el espacio, esto que vemos aquí, es un punto en el espacio en el cual se va a intersectar el giro del gantry o el cabezal, el giro del colimador, porque los colimadores también giran, y el giro de la camilla. ¿Listo? O sea, todos estas tres partes del equipo van a girar sobre el mismo punto. El gantry va a girar sobre este punto, el colimador va a girar sobre ese punto y la camilla va a girar sobre ese punto. ¿Cómo verificamos esto? ¿Han visto los láser que tienen los tomógrafos? En las salas de tratamiento de radioterapia hay dos láser a los lados y uno en el medio. La intersección de esos tres láser en el espacio es el isocentro. Y este isocentro es el punto donde se va a administrar la dosis de radioterapia. La dosis de radiación va a quedar, la mayor dosis se va a administrar en este punto, es decir, la dosis que nos va a permitir administrar el tratamiento. En los equipos de cobalto 60, ese isocentro está ubicado a una distancia de 80 centímetros. Se toma la posición desde la distancia foco paciente, de FP, sí, foco paciente, y estaba ubicado a 80 centímetros. ¿Listo?
el DFP en cobalto 60 era 80 centímetros. Es decir, que a 80 centímetros teníamos que llevar al paciente para que en ese punto se administrara la dosis de tratamiento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces recordemos que la camilla permite hacer unos movimientos transversales. Esos movimientos son en el eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces dijimos que los del eje X son laterales, es decir, la camilla hace un movimiento de izquierda a derecha o viceversa. La Y son movimientos longitudinales, es decir, movimientos superior e inferior. Y Z, verticales, es decir, anterior y posterior. Esos son los movimientos que permite hacer la camilla de tratamiento. Verticales, subimos o bajamos, eso nos da el movimiento anterior y posterior. Longitudinales, llevamos la camilla hacia allá, es un movimiento superior, hacia acá es un movimiento inferior. Y laterales, derecha e izquierda. Nosotros en radioterapia dejamos unas marcas en el paciente. Cuando hacemos la simulación, vamos a ver cómo se hace. Dejamos unas marcas de posicionamiento. Es decir, digamos que ese es nuestro paciente y el tumor está en esta zona, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es colocar unas marcas, dos laterales y una línea media. Entonces esas marcas, si hacemos una unión de ellas en el punto de intersección de las tres, nos va a dar un isocentro. Estas marcas que dejamos acá son para ubicarlas respecto a los láseres de tratamiento. Como vimos, esos láseres se van a intersectar en el isocentro del equipo, ¿cierto? Entonces estas marcas que dejamos en el paciente, lo que hacemos es posicionarlo, subir la camilla, moverla hasta que este punto coincida con el punto de acá, porque es en ese punto donde se va a administrar la mayor dosis de radiación posible. ¿Sí? Entonces, al ubicar al paciente aquí, el isocentro que nos queda ahí, el isocentro del paciente está ahí y el isocentro del equipo está acá. Entonces, lo que hacemos es subir la camilla para que esto nos coincida con esto. ¿Listo? Pues la marcación es en el tag de planeación. No, en el día del inicio de tratamiento. En simulación adquirimos unas imágenes para que el médico mire dónde está el tumor y luego física nos va a decir, respecto a las marcas que dejaron en simulación, hay que mover al paciente 1 centímetro superior, 2 centímetros a la derecha y 1 centímetro posterior. Ya cuando veamos la planeación de tratamiento les explico cómo se hace. ¿Esas son las máscaras? No. ¿O no? Y esas marcaciones con, bueno, no sé, con Sharpie, con un corcillo, con una aguja. Con esparadrapo. Sí. Las primeras sesiones con esparadrapo y luego con una aguja les tatuamos. Hacemos unos punticos ahí de tatuajes para que no se vayan a borrar. Porque si se mueve la marca y no nos damos cuenta y posicionamos al paciente donde no es, lo vamos a irradiar mal. Entonces, para evitar eso, se tatúa el paciente. Y ese es el isocentro el equipo de cobalto 60. Luego tenemos el acelerador lineal.
Este acelerador tiene la característica también de que tiene un cabezal o un gantry, tiene también unos colimadores. A diferencia del cobalto 60, estos tienen un colimador primario, un colimador secundario y unos colimadores multiláminas. Tiene la camilla de tratamiento que permite hacer también los mismos movimientos de dirección longitudinal, lateral y verticales. Entonces esto tiene unos controles aquí, nosotros movemos y la camilla se sube, se mueve, hace movimientos muy milimétricos si queremos, ¿listo? Para que todo sea muy exacto. Y tiene también, como les dije ayer, un equipo de rayos X que nos permite hacer un pseudo-tag para comparar el posicionamiento. Ese es otro equipo de radioterapia, otro acelerador lineal. Hay dos casas fabricantes de aceleradores lineales. La primera en hacer un acelerador lineal fue la casa de Varian, que es de Estados Unidos en el año 1960, y posteriormente este, que es una marca Electa, que es una marca de Inglaterra, es la segunda marca que hace aceleradores. O sea, en el mundo solamente hay Varian y Electa, pero pues, prácticamente hacen lo mismo. Y para que entiendan mejor su funcionamiento, les voy a presentar un video. ¿Tienen preguntas de esta lista? Ahí el equipo tiene como, o sea, con tecnología le dice a uno está a 80 centímetros exactamente o cómo lo calcula. Eso ya está establecido. Sí, así se baje y se sube. El isocentro siempre va a estar a 80 centímetros en cobalto y en aceleradores a 1 metro. Eso ya está fijo, no se puede mover. Todas las células del cuerpo se pueden dañar o matar con radiación, pero Todas las células del cuerpo se pueden dañar o matar con radiación, pero las células del tumor son más sensibles a la radiación que las células normales. La radioterapia utiliza este principio para dañar o matar las células cancerosas anormales en el tumor. La radioterapia acertada depende de la capacidad del acelerador lineal o LINAC para entregar la dosis adecuada de radiación al tumor, mientras que se asegura la mínima radiación al tejido normal. El LINAC produce un monitoreo y control exacto y ajusta el haz de radiación para bombardear al target. Generación de Las ondas de radiofrecuencia son colocadas en la guía de ondas por el magnetrón. Esta es sincronizada con la inyección de los electrones dentro de la guía de onda por el cañón de electrones. Las ondas de radiofrecuencia aceleran los electrones a lo largo de la guía de onda. El máximo es creado cuando los electrones chocan e interactúan con el target. El magnetrón controla la potencia y la frecuencia de las ondas de radiofrecuencia, el cual determina la energía de los rayos X producida. El acelerador lineal usa un cañón de electrones tipo espiral situado al final de la guía de onda. Los electrones son producidos por el calentamiento de un filamento de tungsteno y son inyectados dentro de la guía de onda. El número de electrones inyectados es controlado por la temperatura del filamento. Los electrones son acelerados a lo largo de la guía de onda hacia el target. La guía de onda contiene una serie de celdas de cobre con pequeños agujeros. Estos pequeños compartimientos permiten a los electrones viajar a lo largo de la guía de onda y ayuda a centrar el haz, asegurando que el haz de electrones no se ve impedido por otras partículas. La parte negativa cargada del haz de electrones es controlada por dos grupos de magnetos cuádruples llamados steering clamps que lo rodean y dos grupos adicionales de enfoque ayudando a cuidar las diferencias con el haz de electrones.
así que es muy fino, con el diámetro similar a una cabeza de alfiler cuando se golpea el target. El sistema entero es enfriado por agua. Los electrones salen de la guía de onda y entran al flight tube, donde la es redireccionada hacia el target. Los electrones viajan a lo largo de la trayectoria slalom dentro del flight tube. 3 pares de magnetos en el otro lado del tubo hacen que el haz de electrones se doble a través de 2 vueltas del slalom. Este proceso no solo posiciona el haz para dar en el target, sino que también concentra el haz a un diámetro de 1 milímetro. El diseño de los imanes les permite enfocar los electrones en diferentes energías dentro del mismo target. Esto se llama comportamiento acromático. Este doblado slalom es único de los aceleradores lineales Selecta. Esto ayuda a minimizar el tamaño de la máquina y asegura que el isocentro se mantenga, lo cual es importante para el tratamiento del paciente. Las altas energías de los electrones llegan en paquetes al target, donde la energía del electrón es convertida en fotones o rayos X. Los fotones de alta energía surgen del target en una variedad de direcciones. El colimador primario solo permite a los rayos X pasar a través de él, creando un haz común. El colimador primario minimiza la fuga y, por lo tanto, absorbe los rayos X dispersos que viajan en dirección lateral. También define el tamaño máximo del haz de radiación clínico. En esta etapa, los fotones no están distribuidos uniformemente a través del campo, así que se coloca un filtro aplanador en la trayectoria del haz. El filtro viene con una diferente densidad en el centro, creando un haz uniforme. Medición de la dosis. Los fotones ahora pasan a través de la cámara de ionización que produce mediciones del haz con una calidad de monitoreo, la cual es medida en el control simultáneamente dentro de una cámara de ionización independiente. Hay una cámara de ionización primaria. Esta mide la dosis de radiación y corta el haz cuando la dosis requerida ha sido entregada. La cámara de ionización secundaria funciona como respaldo y restaura la radiación si la cámara primaria falla. La máquina de tratamiento debe replicar el haz modelado en el sistema de planificación. Esto es fundamental para la precisión del tratamiento dado. La calidad del haz de radiación es llevada a cabo mediante la cámara de ionización, la cual usa 70 electrodos para monitorear diferentes secciones del campo de radiación. El haz de radiación está casi listo para tratar al paciente, pero antes de comenzar el tratamiento es necesario adaptar el tamaño del campo para que coincida con la zona afectada. Esto se consigue utilizando un colimador multiláminas. Las láminas son de tungsteno, se mueven independientemente una respecto de la otra, tomando formas complejas para lograr formas de campos diferentes, asimétricos y simétricos. Una computadora controla los dos sistemas, tanto del acelerador lineal como del colimador multiláminas. Esto evita errores de sincronía para ambos sistemas, causados por posibles retardos en la comunicación. También asegura la sincronía entre la dosis entregada y la posición del colimador multiláminas, entregando dosis complejas requeridas para la realización de una terapia más compleja, como lo es la radioterapia de intensidad modulada y la terapia de arco volumétrica modulada. Todas las bobinas de centrado del haz son controladas digitalmente. Todas las posiciones mecánicas toman su posición automáticamente a través de los parámetros almacenados en los CalBlocks. Todos estos parámetros son almacenados digitalmente en un disco duro, lo cual da flexibilidad para realizar un ajuste de calibración y servicio. Espacio libre.
El espacio libre se refiere al espacio que queda entre el cabezal y la mesa de tratamiento, debido a que existen protocolos específicos y sistemas de fijación para cada tratamiento. Existe una combinación entre el extremo más bajo del cabezal de radiación y el isocentro, unos 45 centímetros, y el diámetro del cabezal, de 62 centímetros. Un espacio libre amplio, alrededor del isocentro, significa un espacio suficiente para el acceso y colocación del paciente. Además ofrece libertad para utilizar los accesorios de fijación e inmovilización. También ofrece la posibilidad de girar el gantry entre uno y otro campo de una manera segura, sin tener que mover al paciente. Finalmente, esto significa técnicas de tratamiento eficaces, sin necesidad de utilizar más haces de radiación de los necesarios. Pregunta. Me expliqué de vuelta lo que es el colimador principal y el multiláminas. Señor. Lo del colimador primario y luego el colimador multiláminas. El multiláminas es el que le da la forma al haz, ¿no? O sea simétrico o asimétrico para poder rodear la zona, ¿no? Y el primario lo que hacía era como encuadrarlo y volverlo homogéneo. ¿Cómo trabaja el acelerador lineal? Esta parte. Sí, Un poco más atrás. más adelante, creo que es cuando la multilámina eso es. Ese es el Estos equipos, como les dije, tienen una serie de colimadores internos que cuando sale el haz de radiación lo que hace es homogenizarla, es decir, conformar, disminuir toda la radiación dispersa que empieza a salir, lo que hace es homogenizar. Eso es lo que hace el colimador primario y secundario. ¿Listo? Una especie de, como unos cuadros aproximadamente, que lo que hacen es permitir que la radiación pase por esta zona y controlar toda la radiación dispersa que quede por acá. Entonces, homogenizar el haz. Y los colimadores multiláminas, que son estas, son unas láminas muy delgadas que aproximadamente tienen un grosor, la más gruesa de un milímetro, perdón, de 0,5, 0,3, sí, de 1 milímetro, de 1 centímetro, que lo que hacen es conformar el campo de tratamiento. Ya el haz homogéneo que sale de los colimadores primarios y secundarios pasa también por los colimadores multiláminas. Aproximadamente este equipo, que es un Access, tiene entre 180 filas de multiláminas, 180 acá, 180 acá. Cada una tiene un motor independiente que las mueve. O sea, no todas se mueven en bloque conjunto, sino que cada una tiene un movimiento independiente. Eso hace que se mueva, que se conforme la zona de tratamiento. O sea, así como la forma del tumor. Exactamente. Ah, ok. Entonces, si vemos acá, ellas se mueven independientemente. Esto es una programación que hace física médica después de la simulación y toda la planeación que se hace. Ellos cargan la información al sistema y le dicen, el tumor tiene esta forma de acá. Entonces el equipo automáticamente lo conforma con las multiláminas, que son unas láminas de tuxteno que evitan que pase la radiación. Y esto hace que se conforme la zona de la lesión y que solamente aquí se administre dosis de tratamiento. Y esto a su vez sirve como una barrera protectora a los órganos que están cercanos. ¿Por qué? Porque solamente va a administrar la dosis en el tumor y va a proteger los órganos a riesgo. Los colimadores multiláminas conforman la zona de tratamiento y protegen los órganos a riesgo. Profe, decía que, por decirlo así, el margen, el mayor margen de cobertura es de 40 centímetros cuadrados, ¿cierto? Decía ahí. ¿Cuál es el margen mínimo? O sea, ¿podemos hablar de milímetros? No. Creo que estaba ahí. Este campo
es lo máximo que pueden abrirse las multiláminas sin interferir con el tratamiento. O sea, sin interferir. O sea, esto es cuando todas las multiláminas están abiertas. Sí, O sea, lo máximo, este campo es 40 por 40. sí. Teníamos en el equipo el cual el campo era de 32 por 27, porque las multiláminas tenían un grosor de 0,3 milímetros, o sea, eran muy finas, y al ser muy finas nos permitía conformar tumores muy pequeños. Entonces, al ser tumores muy pequeños, no necesitábamos un campo tan grande. Entonces, este es como el campo total de radiación. Obviamente que al conformar las multiláminas se va a reducir. No, sí, profe, pero en tanto, ¿cuál es el, digamos, cuál es el margen más pequeño? O sea, por decir 1 milímetro. 27 por 37. O sea, no se puede hacer tan... Ah, el más pequeño. Sí, perdón. Sí. Sí, dependiendo de las multiláminas. Hay campos que son muy, muy pequeños porque hay tumores que miden 0,5 milímetros. O sea, son tumores muy chiquitos. Entonces, las multiláminas tienen la capacidad de conformar esos tumores pequeños para que solamente ahí se administre la dosis de radiación. 0,5%. Sí. O sea, queda un huequito ahí todo que prácticamente es como un cuadro así. Y hemos visto que, he visto tratamientos que son así de pequeños, generalmente en lesiones de cerebro. Podría aplicarse de pronto para un microadenoma hipoficiario, ¿cierto? Porque son Para macros, micros, schwannomas, metástasis. Generalmente estos se hacen radiocirugía. Estos campos pequeños son de radiocirugía. Pero sí tiene esa capacidad de controlar el equipo. Profe, y bueno, dice que se realiza la marcación al paciente con las marcas laterales, la superior, con el punto del isocentro. La mesa es bastante grande, porque por decir el tumor lo tiene aquí, pues el paciente lógicamente va a quedar muy desplazado del isocentro, ¿no? Con el cabezal. No, no es tan grande, no es tan ancha la camilla, la verdad. Entonces sí nos toca a veces lateralizar bien al paciente sin que se nos vaya a caer. Que hay veces que sí nos pasa, generalmente en extremidades, que toca lateralizar muy bien al paciente y quedan parte de salida porque las mesas no son tan anchas. Que las mesas están hechas de fibra de carbono, entonces no tampoco es muy extenso, es muy chiquito. Diría yo que son como unos 70 centímetros de ancho. O sea, no es tan... ¿Y esa mesa tiene algún tipo de limitación como el tomógrafo, la resonancia en tanto a peso? Respecto a peso, sí, creo que no aguanta, no soporta más de 200 kilos. Entonces, hablando hacia el interior del equipo, está compuesto de un filamento de tuxteno. El filamento es una cosa así, súper chiquito. El tuxteno se calienta aproximadamente a 3240 grados centígrados. Eso es lo que se calienta el tuxteno. Y al calentarse empieza a liberar electrones. Estos electrones son los que van a conformar el haz de radiación. Pero ¿por qué se llama acelerador lineal? Bueno, antes de... Los equipos, los aceleradores tienen la capacidad de controlar la cantidad de electrones que vamos a usar respecto al tratamiento. Si vamos a utilizar una dosis alta, el filamento se va a calentar mucho y va a liberar más electrones. Si necesitamos una dosis un poco más baja, el filamento se va a calentar como vemos aquí y solamente va a producir menos electrones respecto a la otra dosis. Entonces, si vemos ahí está produciendo electrones y no está tan caliente respecto a acá que sí se calentó y tiene muchos más electrones. Este equipo tiene una guía de onda, que es esto que vemos acá. Por medio de este, como vimos en el video, viajan los electrones, viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, viajan a 300.000 kilómetros por segundo, súper rápido, y tiene unos imanes que lo que hacen es controlar el desplazamiento de los electrones, es decir, que no vayan de esta manera, porque como van tan rápido, la velocidad también hace que puedan variar. Los imanes lo que hacen es centrar los electrones o guiarlos por un camino para evitar que se vayan a chocar. Y esos electrones, y hay electrones que salen del camino o de la dirección en la que van y pues se dispersan dentro del equipo. Pero
para el haz de radiación que necesitamos, lo que hace es mantener ese camino de los electrones hasta llegar al blanco. ¿Listo? Los electrones, al chocar en el blanco, que es otra lámina de tungsteno, se convierten en fotones. Entonces, cuando salen del filamento son electrones. Esos electrones chocan aquí y al chocar van a convertirse en fotones. Y estos fotones son los que usamos en tratamientos de profundidad porque tienen mayor energía que los electrones. Es decir, estos pueden atravesar el tejido y llegar hasta la zona que necesitamos. Los fotones son utilizados en tratamientos de profundidad o hay tratamientos también en los cuales usamos electrones. En esos tratamientos de electrones, el equipo lo que hace es retirar este blanco para que el haz de electrones pase directamente sin ningún tipo de interferencia. Como los electrones no tienen tanta energía respecto a los fotones, van a perder energía en superficie. Es decir, estos tratamientos generalmente los usamos para tumores de piel. O sea, tipos de tumores superficiales, porque no pueden alcanzar una profundidad en el paciente. Sabemos la conformación escalar. ¿Hay alguna pregunta sobre el video? ¿No? Profe, el acelerador utiliza energía, ¿cierto? Para generar la radiación. Sí, señor. Es la diferencia con el otro. Utiliza corriente normal que pasa por un generador de energía y ese generador de energía la convierte en corriente alterna y esa es la que ya calienta el filamento y a partir de ahí es donde salen los electrones. ¿Listo? En los equipos de cobalto 60 la radiación se medía por segundos, es decir, se calculaba en un segundo cuánta dosis de radiación iba a recibir un paciente. En los aceleradores, ese parámetro de segundo se convirtió en unidades monitor. Las unidades monitor es la unidad mínima de funcionamiento de un acelerador lineal que nos va a determinar en un determinado periodo de tiempo cuánta dosis de radiación va a recibir un paciente. Es prácticamente como igual al tiempo, solamente que le colocaron unidades monitor. Estas unidades monitor tienen la capacidad de que pueden administrar mayor dosis de radiación en un segundo respecto a los equipos de cobalto 60. Entonces por eso se mide en esta fracción. Las unidades monitor son unidades de medida que nos permite determinar la cantidad de dosis que se va a administrar en un paciente en un determinado periodo de tiempo. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguros? Bien, ya sabemos cómo funcionan los equipos. Ahora vamos a ver las técnicas de radioterapia, de teleterapia. Ayer vimos que se veía en radioterapia 2D, que ya está en desuso, radioterapia 3D conformal, IMRT, DIMA, radiocirugía y TBI. Esas son las técnicas de administración del tratamiento de teleterapia. De la 2D no vamos a hablar porque ya está en desuso, prácticamente se abolió hace mucho.
pero como para que lo tengan en cuenta, la simulación se hacía tomando placas radiográficas, una placa P y una placa lateral, y uno tenía que delimitar más o menos dónde estaba la lesión y entregársela al médico para que se hiciera la prescripción. Entonces era un poquito tedioso. Con la implementación de la tomografía en radioterapia, esto ya pasó a hacerse en forma tridimensional. La radioterapia 3D conformal es una técnica la cual utiliza tridimensionalmente la lesión y los tejidos circundantes u órganos cercanos que se encuentran en la zona que vamos a tratar. Y esta lo que hace es prácticamente conformar desde diferentes puntos el campo de tratamiento para administrar la dosis de radiación. Como vemos acá, este es un paciente de próstata en el cual se le administra una dosis desde 5 puntos diferentes. En esta técnica 3D conformal se administra generalmente un campo anterior, 2 oblicuos laterales anteriores y 2 oblicuos laterales posteriores. Es decir, el equipo se posicionaba en esta zona o irradiaba, luego se posicionaba en esta otra zona, irradiaba, dejaba de irradiar, se posicionaba acá, irradiaba, y esta era una manera de tratamiento. La diferencia es que estos equipos iniciales no tenían colimadores multiláminas, entonces solamente tenían colimador primario y colimador secundario. Y este posicionamiento del tumor o esa anatomía del tumor respecto al posicionamiento del campo tenía que hacerse por unos insertos, los cuales se hacían de cerroveno. Y me van a investigar qué es el cerroveno y de qué está compuesto. Cerroveno. Como cerro de cerro. Cerroveno. El cerroveno es un material que está compuesto de otros 5 elementos en porcentajes diferentes que permiten que se pueden, ¿cómo decir? Que se le puede dar una forma establecida, y esos eran los que utilizábamos en los diferentes campos para administrar el tratamiento, o utilizábamos, porque yo no los... O sea, cumple la función del colimador multilámina. Exactamente. Solamente que como tenía varios campos, cada campo tiene una proyección diferente. Tenía que hacerse 5 tipos de proyecciones, 5 tipos de márgenes de cerroveno para colocarlo aquí, irradiar, entrar, cambiar el marco, volver a entrar, volver a cambiar, así hasta administrar todo el tratamiento. ¿Listo? Por eso se llama conformar, porque se conformaba dependiendo la zona que se irradia. Pero ya con la implementación de los multiláminas pasamos a la radioterapia IMRT o radioterapia de intensidad modulada. Esta radioterapia lo que permite es tener una incidencia o modular la dosis que va a tener el paciente dependiendo de los diferentes puntos que se van a irradiar. Igual el equipo seguía irradiando en diferentes posiciones, la única diferencia es que ya con los colimadores multiláminas no había que entrar, quitar el aplicador, colocar otro, sino que automáticamente el equipo lo conformaba. Y cuando hablamos de modular la dosis, significa que el equipo tiene la capacidad de aquí administrar mayor dosis, administrar menos dosis respecto a acá, porque acá hay más tejido que debe atravesar el haz de radiación respecto a acá para llegar al isocentro. Dependiendo de la penetración. O sea que, Exactamente. pero bueno, o sea, en cierta manera se podía, en esta técnica se puede controlar más como el punto de foco donde se va a dar más radiación. Exactamente. Porque en las anteriores técnicas y con el cobalto no se tenía una manera de modular la dosis
o determinar el grado de penetración. Porque si vemos aquí, para llegar acá hay menor tejido respecto a acá, ¿cierto? Anteriormente, la misma dosis que se administraba acá, se administraba acá. O sea, iba a haber puntos donde se iba a irradiar un poco más al paciente y eso producía efectos secundarios. Acá el equipo tiene la capacidad de modular la dosis respecto al campo. Es decir, si aquí necesito que pasen 10 ejemplos, como ejemplo, 10 fotones, los 10 fotones van a llegar acá sin ningún tipo de pérdida de energía, porque tiene menos tejido para atravesar. Respecto a acá, que hay mayor tejido, ¿cierto? Ya no necesitamos 10 porque si administro 10 se van a perder unos en el tejido, entonces necesito administrar un poco más para que acá llegue exactamente la dosis que necesito. Profe, pero siempre la dosis que llega al tumor tiene que ser igual. Por todos los lados. Sí, por todos los lados tiene que ser igual. Sí, sí, porque necesitamos que el tumor reciba el 100% de la dosis. Profe, respecto a la marcación que decía inicialmente, ¿esa va solo respecto contra el tumor o hay cuando hay oblicuas también se hace una marcación para entrar siempre por el mismo lado? No siempre va a ser el mismo punto, porque vamos a tener el isocentro y todo va a converger acá en el isocentro, independientemente si el AS entra por acá, entra por acá, entra por acá, el paciente no se mueve, el que se mueve es el equipo, y como el equipo se mueve respecto al isocentro, entonces no va a tener ningún tipo de variación. Profe, ¿y uno cómo hace para saber pues la dosis final dependiendo del diámetro del paciente o la zona o cómo es? Sí, eso entra a jugar, pero eso ya lo hace en dosimetría física médica, o sea, con las imágenes. Ya voy a ir a la simulación, ya les explico cómo se hace. Pero ya todos estos cálculos de dosimetría, de cantidad de dosis, obviamente el médico dice, es un cáncer de próstata, le vamos a dar 5000 centigrados, ejemplo. Física lo que debe hacer es calcular, independientemente del lugar por donde va a entrar el AS, siempre el tumor reciba 5000 centigrados final. ¿Listo? O sea, diariamente van a ser 200 centigrados. Es decir, que por estos 5 puntos el total debe ser 200 centigrados por sesión, para que al final se acumule el total en el tumor que reciba los 5000 centigrados. Eso, igual como les decía, tiene la variación de modular la dosis respecto a los campos del tratamiento, pero el equipo irradiaba en una manera estática, es decir, irradia en este punto, deja de irradiar, se mueve al otro punto, irradia, se mueve al otro punto, irradia y luego se regresa, así, lo hace por ciclos. Se posiciona aquí, irradia, termina de irradiar, se mueve a otro punto e irradia, termina, mueve a otro punto e irradia. Y lógicamente los tiempos se aumentan. Sí. Y esta técnica, perdón. ¿Siempre son 5 As? No, eso depende del tratamiento. Ah, ok. Hay tratamientos, este porque es una de próstata. Hay tratamientos que son 2, otros que son 5, otros que son 8, 7. Depende de la patología, de la lesión, del lugar donde esté. Y esta técnica IMRT, les dije ayer que se divide en una step and shoot. Técnica step and shoot. ¿Qué significa una técnica step and shoot? Paro y disparo. Significa que, lo que les acabo de explicar, el equipo se posiciona en este punto, los colimadores multiláminas conforman la lesión en ese punto y cuando ya esté listo, irradia. El equipo está irradiando, termina de irradiar, giramos el gantry a la otra posición, al otro ángulo, los colimadores conforman la lesión desde este ángulo e irradian. Termina de irradiar y así sucesivamente en todos. El equipo se posicionan las multiláminas e irradia. ¿Sí? Todo eso lo hace solo el equipo. Eso lo hace el equipo. Nosotros movemos el gantry y desde la consola le damos que irradie. Pero cuando giramos, mientras vamos girando, el equipo va posicionando las multiláminas porque ya sabe a qué posición va y cómo anatómicamente está la lesión en ese punto. Se conforma y cuando conforma, irradia. ¿Listo? O sea, siempre va a haber una conformación diferente en cada punto.
Y la segunda es una técnica de ventana deslizante o sliding window. Ventana deslizante, sliding window. Que también lo utiliza esto. Esa es una técnica de IMRT. La IMRT puede utilizar la Esteban Schultz o el sliding window. Aquí tiene la característica de que el equipo puede ir conformando la lesión mientras va irradiando. Es decir, el equipo se posiciona acá y a la vez que está irradiando, las multiláminas empiezan a moverse para conformar un poco más exactamente el tumor y proteger órganos a riesgo. Esto es una técnica dinámica que nos permite irradiar mientras las multiláminas están moviéndose independientemente para conformar la lesión. Igual acá, cuando termina de irradiar, el equipo para, giramos y empieza a irradiar mientras las multiláminas empiezan a conformar la lesión. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Señor. En el gráfico se muestra solo la entrada de las hacia el tumor, ¿cierto? De cada as. Entonces, el as solo entra y se queda en el tumor, o sea, no sale, ¿cierto? No. El haz de radiación va a haber una parte que sí sobresale. ¿Listo? Lo que necesitamos aquí, lo que necesitamos es que en este punto se administre la mayor cantidad de dosis. Para eso, el equipo envía ciertos fotones, ¿cierto? Entonces digamos que necesitamos que aquí lleguen 10 fotones, para hacerlo sencillo el ejemplo. Pero como aquí va a atravesar tejido, ¿cierto? Va a haber algunos fotones que se van a perder acá. Y va a haber otros que van a tener un poco más de energía y van a atravesar. Entonces lo que hace el equipo es modular la dosis, por eso se llama intensidad modulada, lo cual le va a dar una energía determinada al haz de radiación para que independientemente de los fotones que se quedan en el tejido que atraviesan o de algunos fotones que tengan mayor energía, siempre en este punto lleguen 10 fotones. ¿Sí? O sea, aquí se van a quedar algunos, acá van a pasar otros, pero los que necesitamos se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque el tejido va a absorber una dosis de radiación. Entonces, en la piel se van a quedar unos, en la pelvis se van a quedar otros, pero necesitamos siempre que llegue la cantidad que necesitamos al punto exacto. Igual acá, porque debe determinar qué cantidad de tejido va a atravesar acá, acá, entonces acá debe administrar un poco más de dosis para que se queden algunos, pero siempre llegue lo que necesitamos acá. ¿Sí? Profe, y cuando el paciente baja sobre el peso, digamos entre una sesión y digamos la 30ª sesión, en ese caso, ¿qué pasa? Se debe resimular al paciente y volver a hacer el plan de tratamiento, porque hay que tener en cuenta esta compensación. Y lo mismo pasa cuando el tumor se pica. Exactamente. Luego cuando hay una metástasis regional, ¿se vuelve a hacer otro isocentro? Generalmente cuando ya hay metástasis, se trata las metástasis. ¿Se trata primero la metástasis después que primaria? O como es regional, entonces se abarca parte del tumor y se abarca también la metástasis. O sea, es un PTI un poco más amplio, o sea, un campo de tratamiento un poco más amplio, que se va a tratar las dos lesiones al tiempo. Y digamos, dado el caso que el tumor crezca hacia una de las extremidades, como por ejemplo, ¿se irradia más de esa extremidad? Ya cuando el paciente es metastásico, no sea un tratamiento curativo que es en el tumor, sino que se hace un tratamiento paliativo que es en la zona donde está la lesión de la metástasis. Generalmente pacientes metastásicos ya no tienen buen pronóstico de vida, entonces se administra radioterapia solamente para calmar el dolor, más no para curar. Claro, el step y el slide.
Y luego tenemos la técnica BIMAX. La técnica BIMAX significa arcoterapia volumétrica modulada. Volumetric Modulation Arcotherapy. ¿Qué significa? Que va a tener en conjunto la sliding window, en la cual el equipo se va a mover y mientras se mueve los colimadores multiláminas van conformando el tumor y a la vez va irradiando. Es decir, hace los 3 movimientos al tiempo. Mueve el equipo, conforma los multiláminas e irradia hasta que llega a un punto y luego vuelve a irradiar. ¿Listo? Esa es la arcoterapia. Y estas tienen la capacidad también de modular la dosis, pero también nos permite conformar con una mayor exactitud los campos de tratamiento y ayudar a que los órganos a riesgo no reciban dosis de radiación. Es una terapia muy completa. Y esta es la que se usa actualmente. Y como les decía, la radioterapia se compone de unos pasos. El primer paso es la simulación, luego sigue la planeación, luego sigue la delimitación, luego la planeación y por último la administración del tratamiento. La simulación es el primer paso, pero es el paso más importante dentro de todo el tratamiento de radioterapia. Dado que aquí le vamos a administrar al DOC unas imágenes que deben ser de la mejor calidad para que él determine y delimite la zona donde está la lesión y también delimite dónde están los órganos a riesgo. Con esa delimitación que hace el médico se puede realizar la planeación del tratamiento. Si le damos unas imágenes de pésima calidad, no vamos a garantizar que el tratamiento sea el más adecuado posible. Y también aquí vamos a usar unos sistemas de inmovilización. ¿Para qué usamos inmovilizadores? Para darle comodidad al paciente, para evitar que se mueva y que nos permita mantener el punto de tratamiento constante durante todas las sesiones de tratamiento. Es decir, que cuando lo posicionemos, el paciente tenga la misma posición durante las sesiones que va a tener. Es decir, si el paciente tiene 20 sesiones con esta máscara, las 20 sesiones le vamos a colocar la máscara porque nos va a evitar que el paciente nos gire la cabeza. Entonces, si no le colocaban la máscara, un día va a estar así, al otro día así, al otro día así, y no vamos a dar en el punto que es. Entonces, los inmovilizadores nos permiten darle comodidad al paciente primero que todo y nos va a garantizar una correcta inmovilización. Entonces, ¿qué hacemos en la simulación? Vamos a definir la posición del paciente. Cuando nos llega un paciente, el primer día a simulación, leemos la historia clínica y nos dice un paciente con un cáncer de próstata. Ya leemos el estadio, ya sabemos cómo está. Lo primero que hacemos es decir, ¿cómo voy a ubicar al paciente? Entonces, vamos a determinar siempre la posición, si va cabeza gantry, pieza gantry, si va supino, si va prono, qué inmovilizadores voy a colocarle. Todo eso lo vamos a determinar en este punto. Seleccionar los sistemas de inmovilización. No todos los inmovilizadores sirven para todos los tipos de tratamiento. Todos varían dependiendo de la zona. En cabeza y cuello tenemos máscaras termoplásticas. En pelvis y ginecológicos tenemos soporte de pies hipopícleos. En tórax y abdomen tenemos wingboard, popitlio. En mama tenemos planos inclinados, ya los vamos a ver. O sea, todos los tratamientos tienen unos inmovilizadores diferentes respecto a la zona que vamos a tratar. Una pregunta así curiosa. Dada la alta dosis que se maneja, ¿el paciente va a tener alguna sensación como de calor o dolor? En el momento no, pero posteriormente sí va a tener unos efectos adversos. Generalmente la radiodermitis.
pero cuando veamos la radiografía, cuando veamos, creo que la siguiente clase, les voy a mostrar los efectos que se pueden llegar a producir. El inmovilizador debe ser firme y cómodo. Obviamente el paciente va a estar acostado ahí 20-30 minutos, entonces nos debe garantizar que él esté cómodo para que no se vaya a mover durante el tratamiento. Si no está cómodo el paciente, nosotros desde afuera no podemos percibir algún tipo de movimientos, el paciente se puede girar un poco y al girarse nos va a cambiar la zona donde vamos a irradiar y se puede irradiar mal. Entonces siempre debemos garantizar que sea firme y que le dé comodidad al paciente. Que nos permita situar las marcas de referencia, es decir, que vamos a utilizar los láseres para posicionar, entonces el inmovilizador no nos debe interferir en ese posicionamiento. Debe ser de una colocación rápida y sencilla, o sea, que no nos demoremos, que no sea pesado, que lo podamos colocar de una manera rápida porque el paciente tiene mucho dolor, entonces también debe tener esa característica. Reproducible, es decir, que no infiera en el haz de radiación. Los inmovilizadores están hechos de un material que no interfiere en la dosis, es decir, que no va a opacar el haz de tratamiento, sino que el haz va a pasar sin problemas por medio de ellos. Generalmente están hechos de fibra de carbono algunos, otros están hechos de las máscaras de un material termoplástico que no hace ningún tipo de interferencia. Los colchones también están hechos como de un material que no incide en el haz de radiación. Y esto es indispensable porque los inmovilizadores que utilizamos en simulación no se pueden cambiar durante el tratamiento. Es decir, lo que hacemos en simulación se hace durante todo el tratamiento de radioterapia. Las 20, 30, 40 sesiones que dure el tratamiento, todos los días debe colocársele el inmovilizador que le dejamos en simulación. No porque el paciente diga, es que la máscara me aprieta, se la voy a quitar. No, porque eso nos va a alterar el campo de tratamiento. Que me duele la rodilla y no la puedo flexionar, entonces le quitamos el popit. No, porque eso nos va a cambiar el campo de tratamiento. Siempre debemos usar los mismos inmovilizadores. Se debe adaptar a la mesa, tanto de simulación y de tratamiento, no deben ser unos cosos más grandes que la camilla, pues porque no nos va a permitir realizar la adquisición de imágenes. Y esto, en la adquisición, es donde vamos a colocar unas marcas de referencia iniciales para que el física médica determine los movimientos que vamos a realizar. Ya les explico cómo. Profe, consulta a los pacientes con Parkinson, no se podría hacer radioterapia en tal caso. Sí les hemos hecho, pero obviamente hay algunos que están medicados. Sí. Y otros que sí toca hacerles sí o sí. Entonces el médico les deja un campo más amplio, Okay. teniendo en cuenta los movimientos involuntarios que tienen. Profe, ¿No, una profe? pregunta para esos estudios cuando se hace, por ejemplo, lo que dice el compañero, que son pacientes que de pronto no pueden controlar el movimiento, son movimientos involuntarios, ahí no se podría proceder a, como por ejemplo con las resonancias magnéticas que lo hacen bajo sedación. No, en algunos casos, porque si le hacemos sedación en simulación, se le debe sedar durante todo el tratamiento. Todos Si los le días. da 40 sesiones con sedación, es complicado. Y generalmente los pacientes con Parkinson son pacientes de avanzada edad, ¿cierto? Lo que hacemos es como colocarle una cinta ahí para tratar de inmovilizarlo un poco y que no se mueva tanto, pero en la planeación el médico le deja un campo más grande teniendo en cuenta los movimientos que pueda llegar a tener. Eso. También en el caso, por ejemplo, ha llegado a la clínica que, no sé, el paciente en radioterapia y se cayó y se fracturó. Entonces tiene que estar en la clínica 2 días, 3 días. Digamos, está en el tratamiento de radioterapia. Ahí, ¿cómo se suspende esos 3 días? ¿Se tiene que volver no sé, hacer planeación o algo así? No, hay pacientes que han suspendido hasta 8 o 15 días. Cuando hay una interrupción de tratamiento más de una semana, se le administra unas dosis adicionales, pero eso ya lo hace el médico y lo establece dependiendo de la zona. O sea, que se interrumpa 3 días hasta 4 días, no pasa nada, radiobiológicamente. Pero mayor de esos días, sí hay que entrar a verificar
qué grado de afectación puede tener la suspensión del tratamiento. Y para eso se le puede administrar más dosis. O sea, se compensan las dosis que no reciben. Puede ser, pero no, si faltó 15 días, no es que se le da 15 dosis adicionales, sino que se le da unas 3, 4 sesiones más. Compártanme para todos. Están ahí pegados en el celular hace rato. Entonces, ¿qué inmovilizadores vamos a utilizar? Tenemos los soportes de cabeza o timos. Estos soportes de cabeza son una especie de almohadas que van a tener los pacientes y que los vamos a colocar, y que cada uno de ellos tiene una angulación diferente del cuello. Ya, este verde es un timo B, están deletreados. Este es el A, generalmente este se utiliza para niños. Este es un neutro, no tiene una angulación tan pronunciada. El C lo utilizamos para pacientes que necesitamos hiperextender el cuello. Este es para una hiperextensión mucho más pronunciada, cuando necesitamos que el cuello quede totalmente hiperextendido. Este para pacientes que no pueden hiperextender el cuello, tienen alguna complicación. Y este también es una parte un poco neutra, igual que el B. ¿Listo? Cada uno tiene una numeración, un nombre diferente: A, B, C, D, F, G, y que lo vamos a utilizar dependiendo el tipo de tratamiento que vayamos a realizar y si necesitamos hiperextender el cuello o no, o el paciente no puede hiperextender el cuello. ¿Listo? Entonces estos son unos soportes de cabeza que nos permite tener una parte confortable en el paciente respecto a la cabeza y que no vaya a tener algún tipo de movimiento. Este es un soporte de pies y popitrio. Observamos acá, este es un popitrio que se coloca en la zona popitria de la rodilla, y un soporte de pies. Lo que hace este soporte de pies es que colocamos el pie para que el paciente no empiece a mover los pies durante el tratamiento, no nos cruce las piernas, sino que siempre el paciente tenga esa posición. Generalmente este lo usamos para todos los tratamientos de pelvis, ginecológicos, urológicos. ¿Listo? Soporte de pies y popitrio. Esto también tiene unas numeraciones y unas letras, las cuales nos van a permitir desplazar este soporte respecto a la estatura del paciente. Si el paciente es muy chiquito, podemos correrlo hacia arriba y la mayor letra es la G. Y si es muy alto, podemos colocarlo hasta acá, hasta la letra A, que es la primera. Entonces, esto también se puede adecuar a la estatura del paciente. Este es un colchón al vacío, o blue box. Este en su interior tiene como unas pequeñas bolitas de icopor, más o menos como ese material, que nos permite moldearlo a la estructura anatómica del paciente. Entonces, esto normalmente con aire es muy maleable, pero cuando le hacemos vacío queda rígido, y le hacemos vacío respecto a la estructura del paciente. Entonces, este es un colchón personalizado que va a tener durante todo su tratamiento y que a la paciente la vamos a acostar todos los días en este mismo colchón. Y no le va a servir a otro paciente porque obviamente tiene la estructura anatómica de este paciente. Estos los usamos generalmente para pacientes a los cuales son ginecológicas, pero le hacemos una posición en rana, que necesitamos despejar tanto vulva como recto. Nos ayuda, es mucho más confortable hacerlo con este colchón, o también para radiocirugías extracraneales, es decir, por fuera del cerebro, o puede ser pulmón, pelvis o en abdomen, cualquiera de esas también utilizamos los colchones al vacío. ¿Esos colchones son reutilizables o Sí. después? Todo lo de radioterapia es muy costoso, así que generalmente se utiliza. Un colchón de esos no baja de unos 8 millones. Y este es un marco de Pero diafragma. dice que se reutiliza, o sea, es decir, vuelve y Ya se desinfecta. No, sí, pero dice que al vacío se le saca el aire. Tiene una válvula, Para la que cual la no tome su conectamos forma. al compresor, le retiramos el aire. Cuando vamos a utilizarlo de nuevo, le colocamos aire
para que se vuelva maleable. Que retome su forma. Exacto. Pero esos colchones hay varios, supongo que Sí. varios pacientes. Sí, tienen unos 20 o 30 colchones. Este es un marco de diafragma o un supresor de diafragma, que lo que hace nos va a permitir controlar la respiración del paciente, generalmente en radiocirugías. Como sabemos, hay pacientes que respiran muy rápido, otros que lento, un día respiran, llega agitado el paciente porque llegó tarde a la cita y llegó corriendo, entonces empieza a respirar más rápido, pero al otro día respira más lento. Entonces eso nos hace que haya una variación de posicionamiento durante el tratamiento. Este está conformado de un marco que se adapta a la camilla de tratamiento, tiene un tornillo y tiene un triángulo. Este triángulo lo colocamos en la punta sobre la apófisis sifoides y le vamos a dar una graduación de compresión en el abdomen. Esto nos va a permitir controlar prácticamente durante todos los días la respiración del paciente. ¿Listo? Y para terminar por hoy, Profe, ¿y su centro a lo que se le da esa manquillita acá? o sea, es una marca, pero en simulación, ya les explico. Y las máscaras termoplásticas están hechas de un material termomaleable, es decir, es un plástico que al sumergirlo en agua caliente se vuelve maleable y nos permite darle la forma al paciente. A los minutos esto se enfría, se vuelve rígido y queda con la forma del paciente, como lo vemos aquí. Esta es una máscara de cabeza a hombros, ¿por qué? Porque nos va a inmovilizar tanto la cabeza, el cuello y nos va a llegar hasta los hombros. Es una máscara larga, una máscara de cabeza a hombros. Entonces lo sumergimos en un estanque que tenemos con agua caliente, aproximadamente a 70 grados centígrados. La sumergimos así como viene, se vuelve maleable y la colocamos sobre el paciente. Le damos la forma, le damos la estructura, la aseguramos a la fibra de carbono y le dejamos ahí que se enfríe y luego tomamos la imagen. Y también tenemos esta máscara corta o máscara de cabeza a cuello. Como vemos, lo maleable que se vuelve muy liviana, entonces nos permite darle la forma del rostro al paciente. Entonces, esto nos va a garantizar que todos los días tenga el mismo posicionamiento. Y queda así. Se asegura. ¿Qué diferencia tiene cabeza, hombro, cabeza, cuello? Señor, ¿Qué diferencia tiene cabeza, hombro, cabeza, cuello? la extensión. No, sí, pero... Pues, Respecto al tratamiento, sí, profe. respecto a estas para tumores de cuellos, generalmente los tumores llegan más o menos por acá. Entonces, si utilizamos esta, pues obviamente se nos va a mover el cuello. Entonces, estas las utilizamos para cabeza, cuello, columna cervical, y estas las usamos para tratamientos encefálicos o encefálicos, todo lo que son tumores de cara o cráneo. Bueno, dejemos hasta ahí. Tienen mucho pues.